Durante décadas la vida de la princesa Diana ha estado rodeada de rumores, desde sus conflictos dentro de la familia real hasta las circunstancias de su trágica muerte. Ahora, a los 60 años, su hermano Charles Spencer finalmente los ha abordado esclareciendo verdades y malentendidos que han persistido durante años. Sus palabras ofrecen una visión excepcional del mundo de Diana, del vínculo fraternal que los unía y del legado que dejó. Pero ¿qué reveló y cómo cambia todo aquello que creíamos saber? Acompáñanos a descubrir la verdad tras los interminables rumores sobre la princesa Diana. La verdad sobre el vínculo entre Diana y Charles Spencer. Durante años se especuló sobre las dificultades, los miedos y los secretos que la princesa Diana nunca llegó a compartir. Pero lo que muchos pasaron por alto fue el papel que desempeñó su hermano menor, Charles Spencer, en su vida. A diferencia de sus relaciones con la familia real que fueron muy publicitadas, su vínculo con Charles era más privado. Sin embargo, él estuvo presente en todo momento. Diana y Carlos crecieron juntos, compartiendo el mismo entorno aristocrático y experiencias infantiles que los moldearon de maneras diferentes. Mientras que la vida de Diana fue objeto de una atención mediática constante, Carlos se mantuvo mayormente alejado de los focos, hablando públicamente solo en raras ocasiones. Sin embargo, ahora, a los 60 años, ha confirmado algunos de los rumores más sonados sobre su hermana. Las preguntas sobre la infelicidad de Diana, su aislamiento y las dificultades que enfrentó en privado están resurgiendo, lo que lleva a muchos a preguntarse, ¿por qué habla ahora? ¿Y qué revela su perspectiva sobre la vida de Diana? Sigue viendo para saber más. La princesa Diana y su hermano menor Charles Spencer nacieron en una de las familias aristocráticas más influyentes de Gran Bretaña. Pasaron su infancia en Althorp House, su gran finca ancestral, donde estaban rodeados de riqueza y privilegios, pero a pesar de su entorno lujoso, sus primeros años distaron mucho de ser perfectos. Sus padres, John Spencer Visconde de Althorp y Frances Spencer Viscondesa de Althorp, tuvieron un matrimonio conflictivo que afectó a sus 4 hijos. Diana tenía 2 hermanas mayores, Sarah y Jane, pero Charles era el menor y el único varón. Esto lo convirtió en el heredero del título de Spencer, lo que lo diferenció de sus hermanas en cuanto a las expectativas familiares. Mientras que Charles fue criado con la certeza de que algún día heredaría Althorp Diana, tuvo que forjar su propia identidad. Aún así, ambos compartían un profundo vínculo fraternal, y a pesar de sus diferencias, permanecieron muy unidos. Sin embargo, su vida familiar cambió drásticamente cuando el matrimonio de sus padres se desmoronó. Cuando Diana tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron en un proceso amargo y muy mediático. Esto dejó una huella imborrable en Diana, Carlos y sus hermanas. Al principio los niños vivieron con su madre en Londres, pero un fallo judicial finalmente otorgó la custodia a su padre, obligándolos a regresar a Althorp. Diana tuvo dificultades para adaptarse a este cambio, sintiéndose abandonada y añorando el amor materno que había perdido. Charles, al ser más joven, quizás no lo entendió todo en aquel momento, pero más tarde reflexionó sobre cómo el divorcio marcó su infancia. En una ocasión describió a su padre como cariñoso, pero emocionalmente reservado, lo que dificultaba que Diana expresara sus sentimientos abiertamente. La ausencia de su madre también le dejó una profunda herida que nunca cicatrizó del todo y que marcó la forma en que Diana afrontó las relaciones durante el resto de su vida. En Althorp, Carlos y Diana vivieron en un mundo de tradiciones aristocráticas, pero también en un entorno solitario. La inmensa propiedad rebosaba historia y grandeza, pero carecía de la calidez de una familia estable. Su padre, aunque bien intencionado, no era muy expresivo emocionalmente, y Diana a menudo se sentía aislada. Carlos, en cambio, fue criado con la expectativa
de continuar el legado familiar, lo cual conllevaba sus propias presiones. A pesar de esto, Diana y Carlos encontraron la manera de apoyarse mutuamente. Al ser los hermanos menores, se comprendían de una forma que sus hermanas mayores no podían. Sin embargo, las dificultades emocionales de Diana se hicieron más evidentes a medida que crecía. Si bien se esperaba que Charles fuera fuerte y honrara el apellido Spencer, Diana era más sensible y se veía profundamente afectada por la inestabilidad en su hogar. Los años escolares de Diana también reflejaron las diferencias entre ella y su hermano. Inicialmente recibió educación en casa antes de asistir a la escuela privada Silfield en Norfolk y posteriormente a la escuela Riddlesworth Hall. A los 9 años se unió a sus hermanas en la escuela West Heath Girls School, donde tuvo dificultades académicas. A diferencia de sus hermanas, Diana suspendió los exámenes de nivel O 2 veces. De hecho, según se informa, suspendió 2 veces la primera etapa de los exámenes del Certificado General de Educación, lo que la hizo sentir incapaz. Sin embargo, sus puntos fuertes no residían en lo académico, sino en su habilidad natural para conectar con la gente. Le apasionaban la música, el baile y ayudar a los demás. Charles, en cambio, siguió un camino diferente. Fue enviado a Eton, una de las escuelas más prestigiosas de Inglaterra, donde recibió una educación de élite. Esta diferencia en su crianza marcó sus futuros de maneras únicas. Mientras Carlos se preparaba para heredar Althorp Diana, buscaba su propio lugar en el mundo. Sin embargo, a pesar de sus caminos diferentes, Diana y Carlos mantuvieron una estrecha relación. Carlos recordó más tarde cómo Diana poseía una calidez y bondad que la distinguían del resto de la familia. Si bien luchaba contra la inseguridad, tenía un instinto natural para ayudar a los demás, lo que posteriormente definió su imagen pública. Incluso antes de convertirse en la princesa del pueblo, era conocida por su compasión y su capacidad para hacer que la gente se sintiera comprendida. En West Heath se la reconoció por su espíritu comunitario y su naturaleza bondadosa, cualidades que Carlos siempre admiró en ella. Allí la gente notó su don para hacer que quienes la rodeaban se sintieran cómodos y valorados. Ya fuera un amigo que estuviera pasando por un mal momento o un compañero de trabajo que necesitara una palabra amable, ella siempre estaba ahí para ellos. Su calidez hacía que la gente se sintiera a gusto, y eso fue algo que la distinguió incluso desde joven. Cuando cumplió 16 años, su educación formal estaba llegando a su fin. Pasó un breve tiempo en una escuela en Suiza, pero no se sintió a gusto allí. Tras solo un trimestre, regresó a Londres lista para comenzar una nueva etapa en su vida. A diferencia de muchas mujeres de familias aristocráticas que dependían de la fortuna de sus padres, Diana quería mantenerse por sí misma. Se mudó con 2 amigas y tuvo diferentes trabajos para ganarse la vida. Trabajó con niños de diversas maneras, primero dando clases de baile, luego como niñera y más tarde en una guardería. Puede que estos trabajos no parecieran extraordinarios para los demás, pero demostraban cuánto amaba a los niños y cuánto disfrutaba cuidándolos. Mucho antes de formar parte de la familia real, ya demostraba la compasión que la haría querida en todo el mundo. Aunque Diana se estaba independizando, se mantuvo muy unida a su familia, especialmente a su hermano Carlos. Siempre habían tenido un fuerte vínculo fraternal, y aunque la vida los llevó por caminos diferentes, esa conexión permaneció intacta. Charles no era de los que hablaban públicamente de su relación, pero estuvo ahí cuando ella lo necesitó. La vida de Diana seguía su curso, pero no tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar de una forma totalmente inesperada. En 1977, con tan solo 16 años, conoció al príncipe Carlos por primera vez. Pero, ¿qué pensó Diana Spencer cuando conoció a su príncipe? La boda del entonces príncipe Carlos y la princesa Diana
hizo historia en la televisión en 1981. Este encuentro tuvo lugar en Althorp House, donde él había acudido como invitado. Diana era joven y tímida. Aunque Charles ya era una figura conocida, su primer encuentro fue breve, pero un momento que con el tiempo cambiaría la vida de ambos. Unos años después, volvieron a cruzarse y esta vez las cosas fueron diferentes. Diana ya no era solo una adolescente tímida, y el príncipe Carlos comenzó a verla con otros ojos. Empezaron a salir, y pronto su relación se convirtió en una de las historias de amor más comentadas de la historia de la realeza, captando el interés de gente de todo el mundo. Pero lo que sucedió después la hizo aún más fascinante: la relación del príncipe Carlos con la familia Spencer. Antes de que el príncipe Carlos y Diana comenzaran su noviazgo, él ya conocía a su familia, incluyendo a su hermano menor, Charles Spencer. La familia Spencer tenía muchas conexiones y Charles Spencer creció rodeado de la aristocracia británica. Era cercano a Diana, y aunque no participó directamente en su presentación, al príncipe Carlos siempre formó parte de su vida durante esos años. A diferencia de su hermana Sarah, quien salió con Carlos y luego se atribuyó el mérito de haberlos unido, el papel de Charles Spencer fue diferente. Según se dice, admiraba a sus dos hermanas mayores. De hecho, fue Sarah quien le presentó a Charles a una joven, Diana, años antes de su célebre boda. Mirando hacia atrás, él vio cómo se desarrollaron los acontecimientos y fue testigo de la entrada de su hermana a la vida real. En 1980, el vínculo entre Carlos y Diana se afianzó. Ambos fueron invitados a una reunión de fin de semana en el campo, y fue entonces cuando Carlos comenzó a prestarle verdadera atención. Poco después, la invitó a acompañarlo en un viaje en velero a bordo del yate Real Britannia. Su relación avanzó rápidamente, culminando en una visita al Castillo de Balmoral, donde Diana fue presentada a la familia real. La reina, el príncipe Felipe y la reina madre la consideraron una pareja idónea para Carlos, lo que lo animó a seguir cortejándola. El 6 de febrero de 1981 le propuso matrimonio en el castillo de Windsor. Diana aceptó, pero decidieron mantener su compromiso en secreto durante más de 2 semanas. No fue hasta el 24 de febrero de 1981 que hicieron el anuncio oficial. Una vez comprometida con Carlos, Diana renunció a su trabajo como auxiliar de guardería y se mudó a Clarence House, la residencia de la reina madre. Tras un tiempo, se trasladó al Palacio de Buckingham. Pero a pesar de la magnificencia, la vida allí le resultó extremadamente solitaria. Según la biógrafa real Ingrid Seward, Diana luchó contra el aislamiento y la inmensa presión de su nuevo papel. Aunque se preparaba para casarse con el futuro rey, de repente se sintió limitada de una manera que no había experimentado antes. Sin embargo, también hizo historia. Fue la primera mujer de origen inglés en más de 3 siglos en casarse con el heredero al trono. Fue la primera prometida de la realeza en haber tenido un trabajo remunerado antes de su compromiso. Su primera aparición pública junto a Carlos fue en marzo de 1981 en un baile benéfico, donde le presentaron a la princesa Grace de Mónaco. Unos meses después, el 29 de julio de 1981, se convirtió oficialmente en la princesa de Gales cuando contrajo matrimonio con Carlos en la Catedral de San Pablo. La boda fue un acontecimiento histórico que congregó a unos 600,000 espectadores que llenaron las calles para ver a la pareja. Mientras tanto, 750 millones de personas en todo el mundo sintonizaron la transmisión televisiva de la ceremonia. Aunque el evento parecía un cuento de hadas perfecto, se percibían sutiles señales de tensión. Al recitar sus votos, Diana cambió accidentalmente el nombre de Carlos. Además, tomó una decisión notable al omitir el voto tradicional de obediencia a su esposo, algo poco común en aquella época.
Se estima que su vestido de novia valía 9,000 libras y lucía una espectacular cola de 25 pies. El vestido de novia de la princesa Diana es, sin duda, la definición de un vestido nupcial de la época. Tras la ceremonia, la reina le dio una cálida bienvenida a Diana, prestándole la tiara nudo de los amantes de la reina María. Los recién casados se instalaron en el Palacio de Kensington y en Highgrove House. Pero a pesar de sus sonrisas públicas, su matrimonio ya mostraba señales de problemas. En noviembre de 1981, Diana estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, en enero de 1982, durante el primer trimestre, sufrió una caída por las escaleras en Sandringham, lo cual fue alarmante. Más tarde admitió que en un momento de profunda frustración se había tirado al suelo intencionadamente. Aunque sufrió contusiones, el bebé resultó ileso. El 21 de junio de 1982 dio a luz al príncipe Guillermo. Tras el parto, Diana sufrió depresión posparto, una afección de la que no se hablaba mucho en aquel entonces. Se sentía emocionalmente abrumada, pero estaba decidida a criar a su hijo de forma distinta a las tradiciones reales del pasado. Diana rompió el protocolo al insistir en llevar al pequeño William consigo en su primer gran viaje al extranjero a Australia y Nueva Zelanda. Por lo general, los bebés de la realeza se quedaban en casa, pero ella se negó a separarse de él. Esta decisión fue muy elogiada porque la hizo parecer más cercana a la gente como madre. Luego, el 15 de septiembre de 1984, dio a luz al príncipe Harry. Diana mencionó más tarde que ella y Carlos estuvieron más unidos durante su embarazo de Harry. Pero después de su nacimiento, su relación comenzó a deteriorarse nuevamente. Al parecer, Carlos deseaba una hija, así que cuando Diana descubrió que esperaba otro niño, decidió ocultárselo hasta después del parto. Su reacción la hirió profundamente y su matrimonio se distanció aún más a partir de entonces. Diana desempeñó un papel fundamental en la crianza de sus hijos. Ella misma eligió sus nombres, reemplazó a una niñera real con la que no se sentía a gusto y contrató a otra con la que se sentía más cómoda. También participó activamente en su educación, tomando decisiones sobre sus escuelas, vestimenta y horarios. A diferencia de otros miembros de la realeza, ella solía llevarlos personalmente al colegio siempre que tenía oportunidad. Sin embargo, en 1987, el público empezó a notar que su matrimonio con Carlos se estaba desmoronando. La pareja parecía distante y la prensa comenzó a apodarlos los melancólicos, debido a sus expresiones de tristeza. En 1989, Diana dio un paso audaz al confrontar a Camilla Parker Bowles durante una fiesta organizada para la hermana de Camilla. En 1992, la publicación de Diana, su verdadera historia, causó gran conmoción en la opinión pública. El libro contenía detalles íntimos sobre las luchas personales de Diana, su soledad y su convicción de que Carlos nunca la había amado de verdad. Inicialmente, tanto ella como el autor del libro, Andrew Morton, negaron que ella hubiera contribuido a la obra. Sin embargo, tras su fallecimiento, Morton confirmó que Diana le había proporcionado información en secreto. Más tarde, ese mismo año, se filtraron grabaciones telefónicas privadas de Diana hablando con James Gilby, lo que generó aún más controversia. Pero el escándalo no terminó ahí. En noviembre salió a la luz otra serie de grabaciones, esta vez protagonizadas por Carlos y Camilla. Bautizadas como Camilla Gate, estas cintas confirmaron lo que muchos sospechaban, que Carlos y Camilla habían mantenido una relación sentimental durante años. Sin embargo, la relación entre Carlos y Camilla se remontaba a antes incluso de que él conociera a Diana.
Su romance quedó en suspenso cuando Carlos se casó con Diana, pero hubo debates sobre cuánto tiempo estuvieron realmente separados. Además, Diana grabó mensajes para el libro de Morton revelando que sospechaba desde hacía tiempo de la cercanía emocional entre Carlos y Camila. Recordó haber descubierto una pulsera que Carlos había mandado hacer especialmente para Camila justo antes de la boda. Este descubrimiento dejó a Diana devastada e incluso consideró cancelar la boda, pero sus hermanas la convencieron de lo contrario. En 1986, Carlos y Camila retomaron su relación. Por esa misma época, Diana también inició una relación con James Hewitt, un profesor de escritura. Debido al cabello pelirrojo de Hewitt, surgieron rumores de que era el padre biológico del príncipe Harry. Sin embargo, Hewitt lo negó rotundamente, afirmando que su romance con Diana comenzó 2 años después del nacimiento de Harry. El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro John Major anunció públicamente la separación oficial de Carlos y Diana. Si bien legalmente seguían casados, comenzaron a vivir vidas separadas. Diana reveló más tarde que antes de su relación con Hewitt había estado profundamente enamorada de Barry Maneke, miembro de su equipo de seguridad. Cuando lo reasignaron repentinamente, ella quedó desconsolada. Años después admitió en grabaciones privadas que incluso había considerado dejarlo todo por él. Para 1993, Diana desconfiaba cada vez más de Carlos. Escribió una carta a su mayordomo Paul Burrell en la que afirmaba creer que Charles estaba enamorado de su asistente personal Tiggy Legg Bork. También expresó su temor de que Charles quisiera deshacerse de ella para poder volver a casarse. Si bien no había pruebas de ello, su paranoia evidenciaba lo mucho que la situación la había afectado. En 1994, Carlos admitió abiertamente en una entrevista que había sido infiel. Afirmó que solo había retomado su romance con Camila después de que su matrimonio con Diana se hubiera desmoronado por completo. En 1995, Diana decidió contar su versión de los hechos, declarando en el programa Panorama que en ese matrimonio eran 3 personas. Esto fue la gota que colmó el vaso para la reina, quien les instó a finalizar su divorcio. El 28 de agosto de 1996 se hizo oficial. Aunque perdió su título de Alteza Real, conservó el de Princesa de Gales. A pesar de todo, se mantuvo muy unida a su familia, incluyendo a su hermano Charles Spencer, pero la historia no termina aquí, ya que aún hay más por descubrir. Acompáñennos mientras continuamos, el hermano que mejor la conocía. Cuando la princesa Diana falleció en un trágico accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, el mundo quedó conmocionado. La gente no podía creer que alguien tan joven, amable y llena de vida pudiera irse tan repentinamente. Millones lloraron su pérdida, pero para su familia el dolor fue inmenso. Entre ellos estaba su hermano menor, Charles Spencer, con quien había compartido un vínculo profundo desde la infancia. No era solo su hermano, sino alguien a quien había cuidado y protegido desde muy joven. Incluso después de que Diana se convirtiera en un ícono mundial, Charles siguió siendo una de las pocas personas que la trató igual, asegurándose de que mantuviera los pies en la tierra a pesar de la abrumadora atención que la rodeaba. Su vínculo había sido fuerte desde la infancia. Cuando su madre abandonó el hogar familiar, Diana se encargó de consolar a su hermano menor a pesar de sus propios miedos. Uno de los recuerdos más desgarradores que Charles guardaba era cómo Diana, a pesar de su terror a la oscuridad, intentaba protegerlo. Por la noche, ella lo oía llorar al final del pasillo, pero tenía demasiado miedo para acercarse. Era algo que lo marcó un recordatorio de cuánto lo amaba y se preocupaba por él, incluso en los momentos en que se sentía impotente. A medida que crecían su relación, se mantuvo igual de fuerte. Cuando Diana se casó con el príncipe Carlos,
y se convirtió en la mujer más famosa del mundo. Muchas personas a su alrededor cambiaron. De repente se vio rodeada de individuos que la trataban como a la realeza, en todos los sentidos, sin atreverse jamás a desafiarla ni a hablarle como antes. Pero Carlos veía las cosas de otra manera. Creía que era su responsabilidad ser la única persona que se mantuviera honesta con ella. Asistía a reuniones privadas donde veía cómo la gente se esforzaba por ganarse el favor de Diana, colmándola de elogios. Mientras el mundo la adoraba, Carlos le recordaba quién siempre había sido la niña que creció en Althorpe, llena de bondad y calidez mucho antes de convertirse en princesa. No siempre fue fácil. Diana había estado rodeada de admiración durante tanto tiempo que escuchar críticas constructivas le resultaba difícil. Pero Carlos nunca flaqueó. Le habló con sinceridad, incluso cuando no era lo que ella quería oír, porque creía que era su deber como hermano menor. Sabía que más allá del glamour y la atención, ella seguía siendo la misma persona con la que había crecido y se negaba a tratarla de forma diferente solo porque el resto del mundo lo hiciera. En su funeral, Charles Spencer se puso de pie frente al mundo y pronunció un discurso que muchos aún recuerdan. Habló de su hermana de una manera que trascendía los titulares y las fotografías. No solo habló de Diana, la princesa, sino de Diana, la persona. La describió como la personificación de la compasión, el deber y la belleza. Muchos televidentes lo oyeron hablar de cómo ella había sido mucho más que una miembro de la familia real. Había sido una mujer dedicada a ayudar a los demás, utilizando su posición para visibilizar las dificultades de quienes lo necesitaban. Habló de su trabajo con pacientes de SIDA, de sus esfuerzos por acabar con los peligros de las minas terrestres y de cómo tendió la mano a personas que el resto del mundo solía ignorar. Charles también destacó su sentido del humor, su calidez y la manera en que hacía sentir especiales a los demás. Describió una nobleza natural que nada tenía que ver con títulos o estatus. Ella había sido una chica británica que trascendió las fronteras, alguien que pertenecía a todos. Recordó que si bien Diana había sido una de las mujeres más fotografiadas del mundo, había mucho más en ella de lo que las cámaras habían captado. Uno de los momentos más impactantes de su discurso fue cuando habló de cómo los medios la habían perseguido. Habló abiertamente sobre cómo la prensa había tratado a su hermana, cómo la habían seguido a cada paso, y cómo esa persecución implacable había influido en su trágica muerte. Fue un momento crucial que acaparó titulares en todo el mundo. La gente comprendió que Charles no solo estaba de luto, sino que protegía a su hermana incluso después de su muerte. Incluso después del fallecimiento de Diana, Carlos se mantuvo firme en su compromiso de honrar su legado. Se aseguró de que su lugar de descanso final en Althorpe House siguiera siendo un remanso de paz y reflexión. Junto a su esposa, Lady Karen Spencer Carlos, solía compartir novedades de la finca donde cuidaban de diversos animales, incluyendo ovejas y un pavo real que los visitaba con frecuencia. A pesar de su profundo amor por Diana, Carlos rara vez hablaba de ella en público, pero cuando lo hacía, siempre era con admiración y una profunda sensación de pérdida. Cargaba con el peso de los recuerdos compartidos de su infancia, la dolorosa constatación de que ya no podía protegerla, y la certeza de que incluso en sus momentos de mayor fama, ella había necesitado a alguien que le recordara quién era en realidad. Con sus acciones, Carlos se aseguró de que el espíritu de Diana permaneciera vivo, no solo en los corazones de quienes la amaban, sino también en el legado que dejó. ¿Cuál crees que fue el mayor impacto de Diana en el mundo? ¿Crees que los medios de comunicación influyeron en sus dificultades? ¿O simplemente formaban parte de la vida real?
Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla.